El plexo braquial se forma, ¿no es cierto?, por la unión o el entrelazamiento de las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 y de 1 o T1, o sea, por la primera rama dorsal. Aquí C5 se va a unir con C6 para formar el tronco primario superior. C7 va a formar solo el tronco primario medio y C8 se une con D1 para formar el tronco primario inferior. De esa manera vamos a tener tres troncos primarios, superior, medio e inferior. Estos troncos primarios y especialmente la anastomosis de las raíces de C5, C6, C7 y C8 con D1 están ubicados por delante de las apófisis transversas, tienen relación con la arteria vertebral que cubre las raíces de C5, C6, C7. El ganglio estrellado del simpático está por delante de las raíces de C8 y D1. Estos troncos primarios van a pasar luego entre los músculos del cuello, que son el escaleno anterior y el escaleno medio, los troncos primarios, acompañados por la arteria subclavia. Luego van a pasar por debajo de la clavícula, junto con la arteria subclavia, que va a cambiar el nombre para pasar a llamarse arteria axilar, pero los troncos primarios siguen con ese nombre de troncos primarios y al llegar a la axila, estos tres troncos primarios dan una rama anterior y una rama posterior. Las tres ramas posteriores se van a unir por detrás de la arteria axilar, formando el tronco secundario posterior o radio circunflejo, porque de ahí van a nacer el nervio radial y el nervio circunflejo. Y nos quedan ahora la rama anterior del tronco primario superior, que se une con la rama anterior del tronco primario medio, para formar el tronco secundario antero-externo, llamado también medio músculo cutáneo, porque va a originar la raíz externa del nervio mediano y el nervio músculo cutáneo. Y nos queda la raíz anterior del tronco primario inferior, que ha permanecido independiente, y ella sola va a formar el tronco secundario antero-interno o medio cúbito cutáneo, porque origina la raíz interna del mediano, el nervio cubital, y el nervio braquial cutáneo interno. El plexo braquial tiene una anastomosis con C 4 del plexo cervical, también con D2, o sea, con la segunda rama dorsal o torácico, y también va a tener anastomosis con el simpático por varias ramas. El plexo braquial va a dar ramas colaterales y ramas terminales. Aquí vemos a los troncos primarios pasando entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Luego van a pasar por debajo de la clavícula, que acá ha sido seccionada, junto con la arteria subclavia, que también pasa entre escaleno anterior y medio. Luego pasa por debajo de la clavícula y pasa a llamarse entonces arteria axilar. Y ahí vamos a ver la presencia de los troncos secundarios, antero externo, antero interno, y por detrás de la arteria axilar se constituye el tronco secundario posterior o radio circunflejo. Ahora vamos a ver las ramas colaterales del plexo braquial. Estas ramas colaterales se dividen en anteriores y posteriores. Las ramas colaterales anteriores. Entre estas ramas colaterales anteriores tenemos la rama para el músculo subclavio. Este nervio del subclavio tiene una anastomosis con el nervio frénico. Luego tenemos el nervio del pectoral mayor. Aquí está el pectoral mayor, que ha sido seccionado y levantado para poder ver al pectoral menor. Ahí tenemos el nervio del pectoral mayor, que pasa ahí por delante de la arteria axilar. Luego tenemos el nervio del pectoral menor,
el cual nace a nivel de la clavícula, pasa por detrás de la arteria neto clavia y se anastomosa con el nervio del pectoral neto mayor, formando neto el asa neto de los pectorales, y de ahí salen nuevas ramas para el pectoral mayor y el pectoral menor. Las ramas colaterales neto posteriores son el nervio del supraescapular, que nace neto por encima neto de la clavícula, va a pasar por la escotadura coracoidea, transformada en el agujero coracoideo, y va a inervar neto al músculo supraespinoso. Luego pasa por debajo de la espina del omóplato para inervar al infranetoespinoso. Luego tenemos el nervio neto de el angular neto del omóplato, el cual nace por encima de la clavícula, pasa sobre el escaleno neto posterior para llegar al angular neto del omóplato. Luego tenemos el nervio neto del romboides, que pasa entre el escaleno posterior y el angular, el nervio superior del subescapular, que nace por encima neto de la clavícula y termina en la parte superior del subescapular, que está aquí adelante. Luego tenemos el nervio inferior del subescapular, que nace neto en la axila e inerva la parte inferior del neto escapular. Luego tenemos también el nervio del dorsal ancho. Aquí vemos neto al nervio del dorsal ancho. También va a inervar al músculo redondo neto mayor, y también va a inervar al serrato neto mayor. Aquí vemos al nervio serrato neto mayor, el cual viene desde el borde interno del omóplato y se inserta en las 10 primeras costillas, cubriendo los músculos intercostales. Y ahí vemos al nervio del serrato neto mayor o nervio de Charles Bell. Y aquí vemos el nervio accesorio del braquial cutáneo neto interno, el cual nace por encima de la neto clavícula, atraviesa el hueco axilar, luego perfora la aponeurosis neto braquial, se une al braquial cutáneo interno y desciende hasta el codo, inervando la piel de la cara neto interna neto del brazo. Aquí vemos nuevamente la región posterior, una vista posterior. Ahí vemos al deltoides y vemos al músculo infraespinoso, al redondo menor, al redondo neto mayor y al dorsal ancho. Todos estos músculos están inervados por ramas colaterales posteriores del plexo braquial, con la excepción del redondo neto menor, que está inervado por una rama terminal, que es el nervio circunflejo. Las ramas terminales neto del plexo neto braquial son 6. Aquí vamos a ver al nervio circunflejo, que nace del tronco secundario posterior o radio circunflejo. Este nervio nace en la axila, se dirige hacia atrás, pasa neto por el cuadrilátero neto de Belpo. Ahí es donde va a inervar al redondo neto menor, pero fundamentalmente el circunflejo está destinado al músculo neto deltoides. Aquí se ha seccionado el deltoides, se lo ha elevado, para ver cómo están llegando neto las fibras para este músculo deltoides. Además, va a dar también fibras netosensitivas que van a inervar la piel de la cara externa del hombro y también la parte neto externa neto del brazo. Aquí vemos otra rama terminal, que es el braquial cutáneo neto interno, que nace del tronco secundario anterointerno o medio cúbito cutáneo. Aquí vemos el tronco secundario anterointerno, que da la rama interna para el mediano. Ahí está la rama externa del nervio mediano, el nervio cubital, y aquí el braquial cutáneo neto interno, el cual desciende por delante de la arteria axilar, luego se hace superficial debajo de la piel e inerva la piel de la cara interna del brazo, y al llegar a la cara interna neto del codo
se divide neto en dos ramas, anterior y posterior, que van a inervar la piel de la mitad interna del antebrazo hasta la muñeca. El nervio músculo neto cutáneo nace del tronco secundario antero-externo o medio músculo cutáneo, porque origina la raíz externa para formar el nervio mediano y el nervio músculo cutáneo. Este nervio músculo cutáneo va a perforar a este músculo que es el coracobraquial, y eso lo va a llevar a ubicarse en la cara anterior del brazo, entre el bíceps y el braquial anterior, y va a cruzar en forma diagonal el brazo para dirigirse hacia afuera, hacia la parte neto externa del codo, y ahí va a terminar al hacerse neto superficial por medio de dos ramas, una rama anterior y otra neto posterior, que va a inervar la piel de la mitad externa del antebrazo hasta neto la muñeca. Aquí vemos al nervio músculo cutáneo perforando al coracobraquial, y luego se va a ubicar entre el bíceps. Aquí lo hemos levantado al bíceps para poder ver al nervio músculo cutáneo, que está apoyado en el braquial neto anterior. Ahí desciende el músculo neto cutáneo y se va a dividir en una rama neto anterior a nivel del codo y una rama neto posterior, que van a dar la inervación sensitiva a la parte neto externa neto del antebrazo. Ahí vemos las ramas para el bíceps, como están penetrando al bíceps por su cara neto profunda. Ahí vemos las ramas del músculo cutáneo para el músculo braquial neto anterior. Las ramas para el coracobraquial, para el bíceps y el braquial anterior son ramas colaterales. El nervio músculo cutáneo también da ramas óseas, neto para el húmero, ramas articulares para la articulación del codo y ramas vasculares para la arteria neto, para la arteria humeral. Y las ramas terminales son esas ramas sensitivas, la rama anterior y la rama neto posterior del nervio músculo cutáneo. El nervio mediano nace neto en la axila por dos raíces, una raíz externa junto con el músculo cutáneo y una raíz interna junto neto con el cubital y el braquial cutáneo interno. El nervio músculo neto cutáneo en la axila va a estar ubicado por detrás del pectoral neto mayor, un poco por fuera de la arteria neto axilar, por dentro del coraco neto braquial. Por fuera de él se encuentra el nervio músculo cutáneo y por dentro, como dijimos, el nervio cubital con el braquial cutáneo neto interno. En el brazo sigue el borde interno del neto bíceps, la arteria humeral, que está ubicada primero neto por neto dentro, lo cruza neto en X para ubicarse por fuera a nivel del codo. En el antebrazo se va a ubicar en la línea neto media, va a pasar entre los fascículos del pronador redondo. Aquí vemos cómo se ubica en el medio del antebrazo, luego de haber perforado al flexor común superficial de los dedos, ubicándose entre el flexor común profundo de los dedos y el flexor propio neto del pulgar. Va a pasar neto por debajo del ligamento anular anterior del carpo a nivel de la muñeca, y se dirige hacia la región neto tenar. Estas ramas neto terminales van a nacer todas por debajo del ligamento anular anterior del carpo. La primera neto rama neto es muy corta y se divide en varias ramas para todos los músculos de la eminencia tenar, excepto el aductor del pulgar, que está inervado por el nervio neto cubital. La segunda neto rama va a formar la colateral palmar externa neto del pulgar. La tercera rama forma la colateral palmar interna neto del pulgar. La cuarta rama inerva el primer músculo lumbrical y se divide en dos ramas, la colateral palmar externa del índice y la colateral dorsal
neto externa, también del índice. Ahí estamos viendo. Entonces las ramas neto que da neto el nervio neto mediano, que forman las colaterales de los dedos, hasta neto el índice. En su trayecto, el nervio mediano da ramas neto colaterales, da un ramo articular neto que va para la articulación de el codo, el nervio superior para el pronador redondo, ramas musculares también para el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar neto menor, también para el cubital anterior, para el flexor común superficial de los dedos, también para el flexor largo del pulgar y para los dos fascículos externos del flexor profundo neto de los dedos. Va a dar también un nervio que es el nervio interóseo. Aquí vemos el nervio interóseo que va a inervar al pronador neto cuadrado y a la articulación radio-neto-carpiana o articulación de la muñeca. Bueno, y la última rama colateral es el nervio llamado palmar neto cutáneo, que nace por encima neto de la neto muñeca y va a inervar neto la piel de la eminencia neto tenar y de la región palmar neto media. El nervio neto cubital nace del tronco secundario anteroneto interno. En la axila se encuentra entre la arteria y la vena neto axilar. Está muy cerca neto del nervio neto mediano. Cruza por detrás de los neto músculos de la pared posterior de la axila. En el brazo el nervio está muy cerca de la arteria neto humeral, pero luego vemos cómo se aleja de la arteria neto humeral y se ubica en el compartimiento del tríceps a nivel del codo. Va a pasar por el canal epitroclio neto olecraniano y va a llegar neto al antebrazo, ubicándose entre los fascículos del músculo cubital anterior. En el antebrazo, el nervio neto cubital descansa sobre el flexor profundo de los dedos y luego sobre el pronador neto cuadrado y está cubierto por el músculo cubital neto anterior. La arteria neto cubital se halla en el lado neto externo del nervio neto cubital. En la muñeca, el nervio cubital neto es superficial, pasa por delante neto del ligamento anular anterior del carpo en un canal que le forman el hueso ganchoso y el pisiforme, que es el conducto neto de Guyon, y se va a dividir en una rama superficial y una rama neto profunda. Estas ramas superficial y profunda del nervio cubital son sus ramas terminales. La rama superficial da una rama cutáneo neto palmar y después se divide en dos ramas secundarias. Una forma la colateral palmar interna del meñique y la otra la colateral palmar externa del meñique y la colateral palmar interna neto del anular. La rama neto profunda neto del cubital nace en la pared interna neto del pisiforme, atraviesa las inserciones del flexor corto neto del neto meñique y llega a los planos neto profundos, describiendo una curva con la concavidad dirigida hacia arriba para terminar inervando neto al aductor neto del pulgar. Por su concavidad emite algunas ramas para la articulación de la muñeca y por su convexidad emite ramas para los tres músculos restantes de la eminencia neto hipotenar, para los dos últimos lumbricales, para los interóseos palmares y dorsales,
y para el fascículo neto interno del flexor neto corto. En su trayecto, el nervio neto cubital da ramas colaterales, como una rama articular para la articulación del codo, da ramas también neto musculares para el cubital anterior y los dos fascículos internos del flexor profundo, da un ramo anastomótico para el braquial cutáneo interno. A nivel de la muñeca va a originar el nervio cutáneo dorsal de la mano, neto que va a rodear al cúbito, se va a dirigir a la parte dorsal y ahí se va a dividir en tres ramas que van a formar las colaterales dorsales del meñique, del anular y la mitad externa del dedo medio. El nervio radial nace del tronco secundario neto posterior junto con el nervio circunflejo. En la axila está ubicado neto profundamente por detrás del mediano y sus raíces. Pasa luego neto por el triángulo húmero tricipital o de Avelino Gutiérrez. En el brazo va a pasar por el canal neto de torsión. Ahí va a estar oculto por la porción larga del tríceps el vasto neto interno y el vasto neto externo. Ahí va a estar acompañado en este canal de torsión por la arteria humeral profunda, rama de la arteria neto humeral. En la cara posterior neto del brazo se va a encontrar en un canal que le forman el vasto interno y el vasto externo, y al llegar neto al brazo se va a ubicar, fíjense, ahí pasa el nervio neto radial por el canal de torsión, y acá aparece el nervio neto radial, y aquí en la parte externa del antebrazo va a estar cubierto neto por el músculo supinador largo, y va a dividirse en dos ramas neto terminales, una rama neto profunda neto y una rama neto superficial. La rama neto profunda neto o neto motora va a perforar el supinador neto corto, al cual neto inerva, y luego va a inervar a los músculos superficiales neto y profundos de la región posterior del antebrazo. La rama neto superficial neto del radial desciende al antebrazo por dentro del supinador largo y de los neto radiales y por fuera de la arteria neto radial, y va a dividirse en ramas neto que van a dar neto las 5 primeras colaterales dorsales neto de los neto dedos. En su trayecto, el nervio neto radial va a dar ramas colaterales como el ramo cutáneo neto interno para la piel de la región posterior-interna del brazo, ramas para la porción larga del tríceps, el nervio neto de el vasto neto interno, el nervio del vasto externo y del anconio, el ramo cutáneo externo para la piel de la región posterior del brazo, el ramo del braquial anterior, que es inconstante, el nervio del supinador neto largo y el nervio del primer radial neto externo.